Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. By the way, Johan and I, we didn't talk about our outfit, okay? De hecho, no hemos hablado sobre nuestra vestimenta de hoy. It's the Holy Spirit. Denise also. It's the color. Anyway. Bueno. As we saw in the video, Como vimos en el vídeo, you know, this July 26, este julio día 26 we're going to have we're gonna have our baptisms of Vida Apasionada. vamos a tener un bautizo aquí en Vida Apasionada. And as of right now, just so you guys know, Y solo para que sepáis, we already have around 5 people who registered, tenemos ya alrededor de 5 personas que se han registrado and there's more time, y todavía hay más tiempo. and I believe we're going to have more people getting baptized. Y yo creo que vamos a tener más personas aquí You believe bautizar. that? ¿Creemos todos eso? So, if you already finished chapter 4 of 1 to 1, Así que si ya terminasteis el capítulo 4 en One to One, or you know, you consider yourself as a Christian, os consideréis cristianos, you know, you can register and you can be baptized as well. os podéis registrar igualmente y ser bautizados. Okay. Anyway, last week, remember who were here last week? ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Great. Last week we celebrated Pentecost Sunday. La semana Remember? pasada celebramos el día de Pentecostés And, you know, we were talking about the sounds of Pentecost. y estuvimos hablando sobre los sonidos del Pentecostés Basically what happened during the day of Pentecost. y de lo que sucedió el día de Pentecostés. You know, and we talked about the sound of heaven. Estuvimos hablando sobre el sonido del cielo. We talked about revival beginning from the very heart of God Himself. Estuvimos hablando sobre el reavivamiento que es del corazón de Jesús, de Dios mismo. It doesn't start with us even, No empieza con nosotros. right? And we also talked about the sound of the nations. Estuvimos hablando también sobre el sonido de las naciones. That the nations are here in Madrid. Que las naciones que están aquí en Madrid, And one day they will come and see and hear about the Word of God. y que algún día escucharán y verán la palabra de Dios. And we also heard about the sound of witnesses. Y también el sonido de los testigos. When Peter got up and preached to the crowd. Cuando se levantó Pedro, ¿no?, y predicó sobre la multitud. And the sound of God's Word was preached. Y el sonido de la palabra de Dios fue predicado. And then lastly, we heard the sound of repentance. Y también el sonido del arrepentimiento. That when the Holy Spirit was poured out, Que cuando se derramó el Espíritu Santo, people were cut to the heart. A la gente le llegó en el corazón. They were moved. Fueron conmovidos. And they repented and they believed in God. Se arrepintieron y creyeron en Dios. And then at the very end, we also heard one of our senior prophets, Pastor Jim Laffoon. Y uno de nuestros profetas señores, que es Jim Laffoon, You know, he said that there is a fresh Pentecost that is coming. dijo que hay un Pentecostés nuevo que está a punto de venir And that the Holy Spirit is going to be poured out on God's people again. y que el Espíritu Santo va a ser derramado otra vez sobre su gente. And Vida Apasionada is going to be one of those churches. Y Vida Apasionada va a ser una de esas iglesias. And we will begin to hear all of those sounds again. Y vamos a escuchar de nuevo todos esos sonidos. And listen, as the nations come to God, Y mientras todas las naciones vienen hacia Dios, and as the word of God is preached, mientras la palabra de Dios está siendo predicada, and we hear the sound of people repenting y escuchamos el sonido de las personas arrepintiéndose and believing in God. y creyendo en Dios, Now the question is, ahora la pregunta es, what about us? ¿qué pasa con nosotros? What is the sound of the church? ¿Cuál es el sonido de la iglesia? When the Holy Spirit was poured out Cuando el Espíritu Santo fue derramado and all of those amazing things were happening around them, y todas esas cosas buenas que estaban sucediendo alrededor de ellos, and as the disciples were filled with the Holy Spirit, y cuando los discípulos estaban siendo llenados por el Espíritu Santo, what happened to them? ¿qué sucedieron con ellos? You know, while I was preparing for this message, Mientras estaba preparando para este mensaje, I was reminded of one of the Guinness World Records, you know, that I me saw acordé recently. de un récord Guinness, ¿no? Oh, it's also Guinness in Spanish. Qué guay. It was actually by this Australian YouTuber. His name is Norm. Fue por este influencer de Australia que se llama Nord. And he actually set the world record for he actually set the world record for, guess what? Standing still. Su récord fue mantenerse firme en el mismo sitio. Can you believe that this guy
stood still for 38 hours. Os imagináis que esta persona se mantuvo firme en el mismo sitio durante 38 horas. And people, as you can see, people were actually mocking him. Las personas se estaban burlando de él, People were harassing him. le estaba acosando. See the mustard there? ¿Veis eso, la mostaza que le echaron en la cara? People even kissed him. Y hay algunas personas que incluso que le han besado. But he stood still and did nothing. Pero se mantuvo firme y no hizo nada. Now, this might be a controversial thing to say, Puede que sea algo muy controvertido esto, ¿no? but sometimes the church looks like this, Pero a veces la iglesia se ve como esto. standing still and doing nothing. Se mantienen firme y no hacen nada. You know, we come here every Sunday, Venimos aquí todos los domingos, and we go out, nothing happens. salimos y nada sucede. But the good news, Pero buenas noticias. picking up from our Pentecost Sunday message, Claro, resaltando algo de lo que predicamos la semana pasada. you know, what happened to the church as a result of the Holy Spirit being poured out on them? ¿Qué les sucede a la iglesia después de que el Espíritu Santo sea derramado hacia ellos? And what does this mean for us as Vida Apasionada today? ¿Y qué significa esto para nosotros, vida apasionada? So today we're going to continue to look at Acts 2, chapter 2. Así que vamos a ver el libro de Hechos. And today we're going to read from Acts 2, verses 42 and 47. En Hechos 2, 44. 42 a 42 a 47. 47. And so if you have your Bibles with you, I encourage you to open to this part of Scripture. Así que si tenéis vuestra Biblia con vosotros, os animo a que leáis con nosotros. And you may read alongside me. Podéis Along leer with me. conmigo. Now listen, before that, I want to encourage us as Vida Apasionada. Y de hecho, os quiero animar como iglesia. I want to encourage, if you are a Christian, would you bring your Bibles to church? Si vosotros os consideráis cristianos, podríais traer vuestra Biblia aquí a la iglesia And can we start this culture of loving the Word y que podamos empezar esta cultura de amar a la palabra and reading the Word together? y leer las palabras But juntos. if you didn't bring your Bible today, no problem. Pero si no habéis traído vuestra Biblia hoy, no pasa nada. We have it here in our screen. Lo tenemos aquí en nuestra pantalla. There you go. The screen is not working. No, no problem. Johan can read there. Let's read it. And they devoted themselves to the apostles' teaching, the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. There. And thank you, Bella. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por muchos prodigios y señales que se realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según las necesidades de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día del Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Let's pray before we continue. Oremos antes de continuar. Lord, we thank you for showing us what happens to a church Señor, gracias por enseñarnos lo que le sucede a una iglesia when the Holy Spirit is poured out on them. cuando el Espíritu Santo se han echado sobre ellos. And our prayer as a church today Y nuestra oración como iglesia en el día de hoy is let it be unto us. es que deja que esto sea para nosotros. Would you pour out your Spirit? Derrámanos tu Espíritu. Thank you, Father, that there is a fresh Pentecost that is coming. Gracias, Padre, de que hay un Pentecostés nuevo que está a punto de venir. Would you help me as I preach your word today? Enséñame a predicar la palabra hoy. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen Amén. and amen. So, this passage begins with the words, and they. Este pasaje empezó con se mantenían. Now,
Who are they? ¿A quién se refería con ellos? Now, again, during the day of Pentecost, Durante el día de Pentecostés, God poured out His Spirit on a small group of disciples. Dios derramó su Espíritu Santo sobre un grupo de discípulos. And because Pentecost was an important Jewish festival, Y como el Pentecostés era un día importante, un festivo importante para los judíos, there were a lot of Jews and visitors from all over the world. había muchos judíos y visitantes de parte de todo el mundo. So the nations basically were in Jerusalem during that day. Así que estaban en Jerusalén durante ese día. And in fact, Luke said there were 15 of them. Y de hecho, Lucas le dijo que había 15 de ellos. These were people from Asia and Europe and Africa. Fueron gente que venían de Asia, Europa y África. And all of them spoke different languages. Y todos ellos hablaban idiomas diferentes. And then when the nations heard the disciples Y cuando las naciones escucharon los discípulos declaring the mighty works of God, declarando las grandes obras de Dios, they heard it in their own language. ellos lo escucharon con su propio idioma. And they were amazed and even confused, Y fueron maravillados e incluso confusos. with some of them actually mocking the disciples. Y incluso algunos de ellos estuvieron riéndose de los discípulos. They were saying, "Oh, those people are drunk." Dijeron, esas personas están borrachas. And because of that, Peter got up and preached the gospel, preached the word. Y por eso Pedro se levantó y predicó la palabra. He preached that Jesus is the one whom God sent, Y dijo que Jesús era el que fue enviado por Dios. that He was crucified, Y que fue crucificado, just like what the prophecy said, como dijo la profecía. and that He rose from the dead and is now seated at the right hand of God. Y se le resucitó entre los muertos y ahora se sienta en el lado derecho de Dios. And to fulfill God's promise, Y para cumplir la promesa de Dios, there you go. He sent the Holy Spirit envió al Espíritu Santo to dwell within those who believed in Him. para vivir los que estaban con él. And when the crowd heard this, Y cuando el público escuchó esto, there was a sound of repentance. había un sonido de arrepentimiento. People's hearts were moved, Fueron conmovidos los corazones de la gente. and they repented and believed. Y se arrepintieron y creyeron. And they also received the gift of the Holy Spirit. Y también recibieron el regalo del Espíritu Santo. In fact, it says there that 3,000 were added that day, Y incluso dijeron que 3,000 almas se agregaron ese día. meaning 3,000 more people received the Holy Spirit that Que day. significa que 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo ese día. So when Luke wrote, "and they," Y cuando Lucas dijo, y ellos se mantenían, he was talking about the church. hablaban sobre la iglesia. He was talking about the people who repented and put their faith in Jesus. Hablaba de la gente que se arrepintieron y puso su fe en Jesús. He was talking about the people who received the Holy Spirit. Estaba hablando sobre las personas que recibieron el Espíritu Santo. He was talking about the people who understand Estaba hablando sobre las personas que entendieron that they are saved only through what Jesus did on the cross. que solo fueron salvados por lo que hizo Jesús en la cruz. So listen, everything that we're going to talk about today, Así que todo lo que vamos a hablar sobre el día de hoy and everything that Vida Apasionada is about, y todo lo que es vida apasionada and even in this new season, y en esta nueva temporada it is all because of Jesus Christ. es todo por Jesucristo. And what binds us together as a spiritual family Y lo que nos mantiene unidos como una familia espiritual is our shared faith in Jesus. es nuestra fe compartida en Jesús. It is not about who's leading or who's the pastor. No se trata de quién lidera o quién es el pastor. It is not about if we have our own local or we're only renting. No se trata de que si tenemos nuestro propio local o solo estamos alquilando. It is not even about the season of revival itself that binds us. Se trata de esta temporada de reavivamiento que nos mantiene unidos. It is only our shared faith in Jesus. Solo es en la fe compartida en Jesús. It is only what Jesus Christ did for each everyone. Solo por lo que nos hizo, lo que hizo por nosotros Jesucristo. And then Luke continues and he says, and they devoted themselves. Y dijo, se mantenían firmes. They devoted themselves to the apostles' teaching, the fellowship, the breaking of bread, and the prayer. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Sometimes we read the Bible, Hay veces que leemos la Biblia, especially if you're a Christian, especialmente si sois and, cristianos, and we get familiar with certain words. y a veces hay algunas palabras que ya no son familiares para nosotros, ¿no? And then, we read them and we just skip over them. Lo leemos y ya lo saltamos.
But when Luke wrote, and they devoted themselves, Pero cuando dijo Lucas que se mantuvieron firmes, basically what he was saying is this. lo que decía era prácticamente esto. In the Greek, this word devoted was actually a combination of two words. En la palabra griega, esta que se mantenían firme It was a combination of two words. es la combinación de dos palabras. You know, and actually the Spanish translation got it closer, I would say. Claro. Y la traducción en español es lo más cercano posible. Because one word meant to be strong and steadfast, to endure. Porque la primera palabra se refiere a que se mantenían firme, ¿no? Y perduraba. And the other word meant towards. Y la siguiente palabra significaba hacia. So basically, Luke, what he was saying about the church was Y así que Lucas lo que le estaba diciendo a la iglesia, that the church was steadfastly continuing. que la iglesia se mantenían firmes y seguían adelante. They were enduring, they were persevering. Estaban perseverando, ¿no? Estaban manteniéndose firme. That's what devoted here means. Eso significaba la palabra devoto. They didn't stop doing all of these things when it got difficult. No dejaban de hacer estas cosas cuando se volvían difíciles las cosas. And if you know your history in the first century, Y si sabéis vuestra historia, en el primer siglo that was a very difficult 100 years for Christians. fue un siglo muy difícil para los cristianos. To the point that they were being killed for their faith. Estaban en el punto de que estaban siendo asesinados por su fe And they had to scatter and even hide. y se tenían que dispersarse y esconderse incluso. But they endured, they persevered, they devoted themselves. Pero se mantuvieron firmes y fueron devotos. You know, they weren't doing all of these things here randomly No estaban haciendo todas estas cosas de manera aleatoria or occasionally o ocasionalmente or only when they feel like it. o cuando se sentían con las ganas de hacerlo. It was intentional and persistent. Fue intencional y persistente. And they devoted themselves to the apostles' teaching. Y fueron devotos a las enseñanzas de los apóstoles. You know, during that time, you have to understand, they didn't have the New Testament yet. Para entonces tenéis que entender que ellos no tenían el Nuevo Testamento. And in fact, the Bible hasn't even been compiled and finalized yet. De hecho, la Biblia no estaba todavía agrupados, ¿no? Y finalizado. So what does the apostles' teaching refer to? Así que, ¿a qué se refería con las enseñanzas de los apóstoles? You know, the apostles taught about the life, death, and resurrection of Jesus. Los apóstoles enseñaban sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Basically, they taught about the gospel or the good news. Estaban hablando sobre el evangelio, ¿no? Y las buenas noticias. And the apostles also taught about Jesus' commands Y también enseñaron sobre los mandamientos de Jesús and his teachings and his miracles when he was with them. y sus enseñanzas y milagros cuando estuvieron con ellos. Because the disciples, the apostles, had the front row seat Porque los apóstoles estuvieron en primera fila y presenciaron esto. to the ministry of Jesus himself. En el ministerio de Jesús mismo. You know, and the apostles also taught about the Old Testament También enseñaron sobre el Antiguo Testamento los apóstoles and the law y la ley. and how Jesus fulfilled everything that was talked about there. Y como Jesús cumplió con todas las cosas que se mencionaba. And the apostles also gave instructions También los apóstoles dejaron instrucciones based on the teachings of Jesus basado en las enseñanzas de Jesús on how to live as a follower of Jesus. en cómo vivir como un seguidor fiel de Jesús. And it says because they were devoted to it, Y como dijeron que se mantenieron firmes a ellos, the disciples were seeking it out consistently. los devotos estaban buscando eso constantemente. They shaped their lives according to what was being taught. Claro, moldeaban su vida respecto a lo que les enseñaron. So what does this teach us? ¿Esto que nos enseña? It teaches us to be devoted to the Word of God. Nos enseña a mantenernos firmes a las palabras de Dios. The early church only had the teachings of the apostles, Claro. La única iglesia que tenía las enseñanzas de los apóstoles and they lived by it. y vivieron con ello. But aren't you glad that today we have the Bible? Pero no nos alegramos todos que hoy en día tenemos la Biblia That as the inspired and authoritative Word of God. como una palabra inspiradora y autoridad de Jesús, de Dios. So Vida Apasionada, I want to encourage us. Así que vida apasionada, os animo a todos, Let's be devoted to the Word of God. mantengámonos firmes a las palabras de Dios. It shouldn't be secondary.
no debería ser algo secundario or extra in our lives. o un extra en nuestras vidas. That we even only think of the Word of God when we come here on a Sunday. Que solo pensamos en la palabra de Dios cuando venimos aquí los domingos. And then every day after that, we don't even seek the Word of God. Y luego los días próximos a ello no pensamos ni buscamos la palabra de Dios. You know, when the disciples were filled with the Holy Spirit, Así que cuando los discípulos fueron llenados con el Espíritu Santo, they had such a hunger for the apostles' teaching. empezaron a tener hambre por las enseñanzas de los apóstoles. I pray that we will become a church that is so hungry for God. Oro para que seamos una iglesia que tenga esa hambre, ¿no?, por la palabra de Dios. I pray that we become a church that they're so hungry for His Word. Oro para que seamos una iglesia que tenga hambre a su palabra. That in this season of revival, Que en esta temporada de avivamiento, as we are being filled with the Holy Spirit, mientras estamos siendo llenados por el Espíritu Santo, we would fall in love with God and His Word. nos enamoraremos de Dios y su palabra That we would be devoted to it. y vamos a mantenernos firmes a ello. And they were also devoted to fellowship. Fueron también devotos a la comunión. You know, the word fellowship here in the Greek La palabra comunión en griego is actually the word koinonia. es la palabra Koinonia. 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 There you go. You know, sometimes, especially if you're a Christian, we take this word for granted. A veces nosotros, los cristianos, nos tomamos a la ligera esta palabra. Have you ever heard that? Hey, let's have fellowship. Vamos a tener una comunión todos. But sometimes we think of it as simply hanging out A veces pensamos en ello como una quedada normal or spending time together. o pasar un buen rato todos. And we talk about, I don't know. But koinonia means so much more than a social gathering. Pero la palabra koinonia significa algo más que una quedada. We are not a social club here. No somos un club social aquí. We are the church of Jesus Christ. Somos la iglesia de Jesucristo. So koinonia implies togetherness, Koinonia significa mantenernos juntos, a shared life. compartir una vida. It's a word that speaks about deep relational unity. Se refiere a una relación emocional muy profunda. And this new season of revival, it demands our unity. En esta temporada de avivamiento requiere unidad, Because when revival comes and we are not united, porque cuando venga el reavivamiento y no estamos unidos, we will not make it. no lo vamos a conseguir. Or we will miss out on what God is doing. O nos perderemos lo que está haciendo Dios. And koinonia also speaks about having a shared faith and a shared mission. Koinonia también habla de tener una fe compartida, una misión compartida. And listen, koinonia is actually the word that was used Y esta misma palabra koinonia es la que fue utilizada to speak about the fellowship between God the Father, Son, and the Holy Spirit. para explicar la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. So it's more than just a social gathering. Así que es más algo que una quedada normal. When Luke said they were devoted to fellowship, Cuando Lucas dijo que se mantenían firmes a la comunión, it's more than just attending the same church. significa algo más que venir a la misma iglesia todos. They were devoted to a type of unity and bond that is given to us by the Holy Spirit. Fueron devotos a una unidad, ¿no?, a una relación que fue dado por el Espíritu Santo. Can you imagine if Vida Apasionada would be a church devoted to fellowship like this? ¿Os imagináis que nuestra iglesia se mantenga firme y tengamos este tipo de comunión? There's no Spanish versus English. No habrá diferencia entre españoles o ingleses. There's no nation against nation. No habrá diferencias entre naciones. There's no generational disunities. No habrá desunión generacional. There's devotion to unity and fellowship. Hay devoción en la unidad y en la comunión. The same fellowship that God has for himself. La misma comunión que tenía Jesús. That's what Luke was talking about here. A eso se refería Lucas. And then Luke also said that they were devoted to the breaking of bread and prayers. También dijeron en el partimiento del pan y en la oración. The breaking of bread later on became known as communion, El partimiento de pan se convirtió después a lo que conocemos que es la comunión or the Lord's Supper. o la última cena del Señor. Wherein La cena. basically the church would do the communion ritual, right? Sabéis que la iglesia suele hacer este tipo de comunión
to remember the death of Jesus. para recordar la muerte de Jesús. And listen, although that is important, ¿Sabéis que eso es importante? in fact, today we're going to partake of communion. Y de hecho lo vamos a hacer hoy. For the early church, communion for them was something else. Para las primeras iglesias, la comunión para ellos era algo más diferente. The early church simply ate together. Las primeras iglesias solo quedaban para comer, Ordinary meals. comidas normales. Now, in one sense, these were ordinary meals, Y por un sentido, estos son comidas normales, but in another sense, these weren't just ordinary meals. pero para nosotros tiene un significado más profundo, ¿no? Because of koinonia, the disciples had a shared faith again. Porque por la koinonía, los discípulos compartieron la fe de nuevo. So eating together for them had a spiritual significance. Así que comer juntos para ellos tenía otro significado. They partook of meals together as those who partook of Christ together. Claro, compartían comida. Compartían comida de la misma forma que compartían comida las personas que compartió con Jesús. Exactly. They ate together frequently. Comían juntos frecuentemente. You know, verse 46, we're going to see, it even says day by day. En el versículo 46 podemos ver que día a día, You know, that's why in Vida Pasional we love to eat together. por eso aquí nos encanta comer juntos. Right? That's why we even have food here. Y de hecho es por eso que tenemos comida aquí. Now listen, some people tend to separate the spiritual from the ordinary. Hay mucha gente que tiende a separar lo espiritual con lo ordinario, You know, Bible study is spiritual, que el estudio bíblico es algo muy espiritual, but eating together is ordinary. pero comer juntos es algo normal, ¿no? Or praying together is spiritual, Orar juntos es muy espiritual, but fellowship is ordinary. pero la comunión es algo muy ordinario. But the early disciples, the early church, Pero las primeras iglesias, filled with the Holy Spirit, didn't see it that way. llenados por el Espíritu Santo, no lo vieron de esta misma forma. Even shared meals for them were a way for them to express their shared faith in Jesus. Que para ellos compartir comida es lo mismo que compartir la fe que tenían a Jesús. And they also devoted themselves to prayer. Y también se mantuvieron firmes en la oración, This means that they wholeheartedly committed themselves que se mantuvieron firmes ellos mismos. to praying both individually and as a people. Oraban individualmente y como persona. And this was exemplified by Jesus Christ himself, Y esto fue ejemplificado también por Jesucristo, especially when he was still with them. especialmente cuando estaban con ellos todavía. You would read in the Bible, Jesus prayed so much. Vais a leer en la Biblia que Jesús oraba tanto. And these weren't just occasional or random prayers. No eran oraciones casuales o aleatorias. These were bold and purposeful prayers, Estas oraciones tenían sus propios propósitos, led by the Holy Spirit. dirigido por el Espíritu Santo, Because remember, Jesus said porque recordemos que Jesús dijo that the Holy Spirit will teach us all things que el Espíritu Santo nos enseñará todo tipo de cosas so that we will remember what Jesus taught. para que recordemos lo que nos ha enseñado Jesús. So the Holy Spirit didn't just empower people to be witnesses. Así que el Espíritu Santo no solo animaba y les daba poder a las personas, He also teaches us and guides us on what to pray for. también nos enseña y nos guía a las cosas, para qué orar. That's why in Vida Pasional we are encouraging everybody to pray, Por eso os animamos a todos a orar both in your own homes and as a church. en vuestras iglesias y como en vuestras casas y como en la iglesia. You know, every month we have our worship and prayer meetings, Todos los meses tenemos nuestras reuniones de oración wherein we focus on just worshiping God and praying together que nos centramos en orar a Dios y en alabarle and be led by the Spirit. y ser dirigido por el Espíritu Santo. And so I encourage you, if you consider yourself as a disciple of Jesus, Y os animamos como si sois discípulos de Jesús, would you come and pray with us every month? podéis venir aquí y orar con nosotros todos los meses. And now we also have a designated prayer team in our church. También tenemos un equipo de oración ahora en nuestra iglesia. And every Sunday at 12:15, Y todos los domingos a las 12:15, even before we start our gathering, antes de empezar nuestra reunión, they come and they pray inside that room. vienen y oran en esa habitación de ahí. And they just seek God. Y buscan a Dios.
And now more and more people are joining. Y ahora cada vez hay más gente que se está uniendo. So listen, in this new season, as God pours out His Spirit on this church, Así que en esta nueva temporada, mientras Dios se echa a sí mismo en la iglesia, I believe that Vida Apasionada is going to be a church so desperate for God. creo que Vida Apasionada será una iglesia que está muy desesperado por Dios, A church that is so dependent on God. una iglesia que depende a Dios. And one of the ways we show this is through prayer. Y una de las cosas para demostrar esto es a través de la oración, Because listen, desperate prayers always came before revival. porque como sabéis, una oración desesperada siempre viene antes que el reavivamiento. If you look at past revivals in history, Si nos fijamos en las pasadas reavivamientos y la historia, where God poured out His Spirit on people, cuando Dios echó su espíritu a la gente and the gospel was being preached, y el evangelio estaba siendo predicado and hundreds and thousands were repenting, y cientos y miles de personas estaban arrepintiéndose, prayer always came before all of those things. la oración vino antes que todo eso. Some of them prayed for years. Algunos de ellos estuvieron orando por años, Some of them prayed for only days. algunos solo por días. But when God finally sent revival, Pero cuando Dios envió el reavivamiento, people bowed down to the King of Kings and the Lord of Lords. la gente se postraron ante el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. And listen, I believe Y yo creo, that as we become a church that is desperate for God, mientras nos convertimos en una iglesia desesperado por Dios, for His presence to come and that He would pour out His Spirit, por su presencia que venga y nos eche su espíritu, we will see this happen in Spain as well. lo vamos a ver también esto suceder en España. We will see people bowing down before God. Vamos a ver gente postrándose ante Dios, But we need to pray. pero necesitamos orar. We need to be a church that is so desperate for God. Necesitamos ser una iglesia muy desesperada por Dios. And then it says here, and all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Now, when Luke wrote this, Así, mientras Lucas escribía esto, his intention was not to prescribe or to command a church su intención no fue prescribir o mandar a la iglesia to become what he was writing. para convertir en lo que estaba escribiendo él. It wasn't prescriptive. No era algo prescriptivo. He wasn't saying, well, anyone who considers this as a Christian, No se refería a que, bueno, todas las personas que hagan esto es cristiano. just sell everything you have and share it all together. Solo vended lo que tenéis y compartir con el resto. You know, in fact, if you continue to read the book of Acts, De hecho, si continuáis leyendo el libro de Hechos, you would see that Christians still owned property veréis que los cristianos seguían manteniendo sus propiedades and they actually had profit from it. y obtuvieron beneficio a ello. No, Luke was basically describing what happened to the church when they were filled with the Holy Spirit. Lucas solo estaba describiendo lo que le sucedía a la iglesia cuando tenían el Espíritu Santo. You know, Luke was showing how spirit-filled believers cared for one another. Claro. Lucas solo estaba enseñando cuando los creyentes compartían con los unos a los otros, How spirit-filled believers love each other in a tangible way. como personas llenadas por el Espíritu Santo Love each other in a amaban tangible way. el uno al otro de manera tangible, That they met material needs with material generosity. que encontraron las necesidades materiales con generosidad, You know, not with positive energy or good vibes. no con una energía positiva. You know, when your brother comes to you and you say, oh, that's okay, bro, come on. Os imagináis que se acerca vuestro hermano y dice, bueno, todo está bien. You know, a while ago we saw how they were sharing meals. Y hace un momento, y vimos cómo compartían la comida. And here we see that they are also sharing burdens. Y aquí vemos que estaban compartiendo también tristezas. The Holy Spirit marked the church with incredible generosity. El Espíritu Santo marcó la iglesia con una generosidad increíble. And if you were here a few weeks ago, we heard Pastor Jojo say this. Y si estuvisteis aquí hace unas semanas, escuchamos a Pastor Yoyo decir esto. And we believe that in this new season,
Creemos que en esta nueva temporada, through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo, Vida Apasionada is going to be an incredibly generous church. Vida Apasionada va a ser una iglesia generosa. Listen, we might not be the richest church, Puede que no seamos la iglesia más rica, but I believe that generosity would flow out of this house. pero creo en que la generosidad se abundará en esta iglesia. And it says, day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. Claro, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. So day by day, it wasn't just once a week, it wasn't just random. Fue día a día, no solo fue una vez a la semana o un día aleatorio. They gathered together, Se reunían entre ellos, they ate together, comían juntos, they worshiped and praised God together, alabaron a Dios juntos and they also had favor with all the people. y tenían la generosidad con las demás personas. Did you know that a church filled with the Holy Spirit is attractive to people? ¿Sabíais que una iglesia llenada por el Espíritu Santo atrae a mucha gente? Now, I'm not saying that the goal is to be attractive No digo que nuestra meta sea ser atractivo or to be cool, you know. o ser guay. I'm just saying this is what happens when the Holy Spirit fills His church. Solo digo que esto es lo que le sucede a una iglesia cuando es llenado por el Espíritu Santo. The church comes alive, La iglesia se vuelve más viva and the people around it start to notice. y las personas alrededor de ella empiezan a notarlo. Listen, when a church is trying so hard to not look like a church, Cuando la iglesia intenta con mucho esfuerzo a no ser como una iglesia, let me say that again. When a church is trying so hard to not look like a church, cuando una iglesia intenta no parecerse a una iglesia, people outside can smell that. las personas fuera de la iglesia lo pueden oler. They know what you're trying to do. Pueden ver lo que intentas hacer, They can see. lo pueden ver. And I'm not saying that let's just be weird religious fanatics. No solo digo que nos convirtamos en unos fanáticos raretes. You know, someone asks you, how are you doing? And you're like, hallelujah, praise the Lord, you know. No digo- O sea, si os viene alguien, no quiero que hagáis, bueno, aleluya, alabado sea el Señor. No, I'm not saying let's be that the outside can't understand us anymore. No digo que nos convirtamos en esto. Listen, Jesus himself, he was so deep in his intimacy with God. Jesús estaba tan profundamente en relación íntima con Dios. And he was so secure in who he was. Él estaba tan seguro de quién era Él. And yet, he always thought of the people outside. Y a pesar de ello, seguía pensando en las personas de fuera. He always thought of the people who don't know God yet. Siempre pensaba en las personas que todavía no conocían a Dios. Did you know that we can do that as a church as well? ¿Sabéis que podemos hacer también lo mismo como iglesia? The early church did it. Las primeras iglesias hicieron eso. And they had favor among all people. Y tienen la estimación general del pueblo. Because through the Holy Spirit, their generosity, Porque a través del Espíritu Santo, su generosidad, their joy, and their unity, su ánimo y su unidad, and their devotion gave them favor with all the people. y su devoción les dieron la estimación general del pueblo. And listen, even if people didn't necessarily agree with them, Y cuando algunas personas no estuvieron de acuerdo con ellos, it couldn't be denied that there was something different in these people. era imposible negar que había algo diferente con estas personas. And it gave them favor. Y les dieron favor. And the result of all of this, Y el resultado de todo ello, we're going to end, we're going to worship God. claro, vamos a terminar y vamos a alabar a Dios. The result of all of this, it says here, El resultado fue, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. The result of a church filled with the Holy Spirit El resultado de una iglesia llenado por el Espíritu Santo, is that the Lord adds to their number. y cada día el Señor añadía al grupo. It's not the pastor, No es el pastor, it's not whatever strategy we can come up with. no es que la estrategia con la que se nos ocurre, It is Jesus
who builds his church. Es Jesús quien construye su iglesia. It's God who adds to his church. Es Dios quien añade su iglesia. It's God who saves people, not us. Es Dios quien salva a la gente, no nosotros. At the end of the day, everything we talked about the past 2 weeks, Y al final del día, con todas estas cosas que hemos estado hablando las and semanas pasadas, this promised gift of the Holy Spirit, y esta promesa, este regalo prometido, it is only because of what Jesus Christ did for us. es todo por lo que hizo Jesucristo por nosotros. At the end of the day, Al final del día, being a church like what we just read, ser una iglesia como acabamos de leer, and even the early church themselves, incluso las primeras iglesias, it all points back to Jesus, todos, nothing else. todos apuntan a Jesús y nada más. It is God by the finished work of Jesus. It is God Es Dios by the finished work of Jesus por el trabajo que terminó Jesús through the Holy Spirit a través del Espíritu Santo, who adds to his church. quien añade a su iglesia. But do you know what's amazing? Pero ¿sabéis cuál es lo maravilloso? And this, seriously, this humbles me and gives me the fear of God. Y esto me humilla y hace que tenga miedo a Dios, That the way God adds to his church que la manera que Dios añade a su iglesia is through his church. es a través de su iglesia. The way God adds to his church is through his church. La manera que Dios agrega a su iglesia es a través de su iglesia. Vida apasionada, what a privilege it is for us to be used by God in this time of revival. Vida apasionada, que esto es un privilegio para ser utilizado por Dios en esta temporada de reavivamiento. And I just want to declare this over us today. Y quiero declarar esto sobre nosotros. This house, Esta casa, this church, esta iglesia, Vida apasionada will be a church marked and filled by the Holy Spirit. va a ser una iglesia marcada y llenada por el Espíritu Santo. So I pray Así que oro, that as we enter into this new season of revival, mientras entramos en esta nueva temporada de reavivamiento, that we will be a church filled with the Holy Spirit. que vamos a ser una iglesia llenada por el Espíritu Santo. That people will be baptized in the Holy Spirit. Que las personas serán bautizados en el Espíritu Santo. That we would be empowered by the Holy Spirit to preach the gospel. Que vamos a ser empoderados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio. And that through the Holy Spirit we would see people come to God. Y a través del Espíritu Santo vamos a ver cómo la gente viene hacia Dios. And one day this place will be filled. Y algún día este sitio estará lleno. And we will have more gathering times. Y vamos a tener más tiempos de reunión. Not for the sake of growth, No solo por crecer, but for the sake of the kingdom of God. sino porque buscamos el reino de Dios. In this season of revival through the Holy Spirit, En esta temporada de reavivamiento, el Espíritu Santo, God is going to use this house Dios utilizará esta casa to advance his kingdom here in this nation, in this city. para avanzar su reino en estas naciones. Through the Holy Spirit, we will be a generous church. A través del Espíritu Santo vamos a ser una iglesia generosa. Through the Holy Spirit, we will be a united church. A través del Espíritu Santo vamos a ser una iglesia unida. We will be a devoted church. Vamos a ser una iglesia devota. A church that is desperate for God and his word. Una iglesia que es desesperada por Dios y su palabra. A church that is desperate for the presence of God each and every day. Una iglesia que That is desperate for the presence está of God. desesperado por la presencia de Dios. So I want to invite us, can we all stand? Así que os invito a levantaros And we're going to declare that Jesus is the one who builds his church. y quiero declarar que es Jesús quien construye su iglesia. And before we worship, I want to pray for us. Así que antes de adorar, quiero orar por nosotros. Lord, here we are. Dios, aquí estamos. Here we are, God. Estamos aquí, Señor. Dios, Would you fill us with your Holy Spirit once again? ¿podrías llenarnos una vez más con tu Espíritu Santo? Would you make us a church that is so generous, Conviértenos en una iglesia muy generosa, that is so united, que está tan unida, that is so in love with you and your word? que está tan enamorada de ti y de tu palabra. Lord, we thank you for using us in this season. Señor, te damos las gracias por utilizarnos en esta temporada. And at the end of the day, all we want
Y al final del día, lo único que queremos is to glorify your name and nothing else. es glorificar tu nombre y nada más. Jesus, would your name be glorified in the midst of this church? Jesús, que tu nombre sea glorificado en esta iglesia. So today, God, we worship you. Así que, Señor, hoy te alabamos In Jesus' name. en el nombre de Jesús.